Mi hermano anunció en la cena de Navidad: voy a abrir un restaurante usando los 2 millones de pesos que mi abuela me dejó. Todos aplaudieron. La abuela le dejó 0 pesos. Ella me dejó 17.800.000 pesos para ayudar a tu hermano si alguna vez madura. Él tomó prestada la firma de la abuela. Yo sonreí y no dije nada. 3 semanas después, cuando la policía llegó a su gran inauguración, me di cuenta de que la primera vez que comprendí que mi hermano estaba dispuesto a mentir en público con mi hijo parado justo allí fue en aquella cena de Navidad. Estábamos apretados en el comedor de mis padres como siempre. La mesa era demasiado pequeña, el pavó estaba seco y mi madre tenía velas encendidas como si estuviéramos filmando un comercial. Mi hijo, Mateo, se sentó junto a mí con su suéter elegante, el que le picaba en el cuello. Estaba callado, como siempre se ponía cuando estaba con mi familia. Trajo una pequeña tarjeta que había hecho para el lugar de la abuela en la mesa. Aunque la abuela se había ido hacía 6 meses, él escribió: te extraño. Te guardé un asiento. La deslizó debajo del viejo servilletero de ella y sonrió como si hubiera hecho algo importante. Mi hermano, Rodrigo, esperó hasta que todos tuvieran comida en sus platos antes de levantarse y tintinear su vaso. No dijo una oración. No brindó por la familia. Ni siquiera mencionó a la abuela. Sonrió como si estuviera en un escenario y dijo: grandes noticias. Voy a abrir un restaurante. La gente realmente se asombró como si hubiera anunciado un bebé. Luego añadió, más fuerte, y lo voy a hacer con los 2 millones de pesos que la abuela me dejó. Todos aplaudieron. Mi padre golpeó la mesa y se rió. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas como si fuera un momento de telenovela. Mi tía dijo: eso es exactamente lo que ella hubiera querido. Rodrigo lo aceptó como si el aplauso le perteneciera. Luego metió la mano en una bolsa de compras y sacó 3 gorros de chef de color rojo brillante, de esos baratos que se piden al por mayor. Se los entregó a los hijos de mi hermana. Equipo de cocina juvenil, dijo. Ellos gritaron y se los pusieron de inmediato. Los ojos de Mateo se dirigieron hacia la bolsa. No preguntó. No estiró la mano. Solo observó, esperanzado de esa manera cuidadosa en que se ponen los niños cuando han aprendido a no esperar mucho. Rodrigo miró más allá de Mateo como si él no estuviera allí. Mi madre se dio cuenta y me puso una carita como diciendo: no empieces. Entonces Rodrigo dijo: será un negocio familiar. Familia de verdad, personas que se presentan. Y sonrió cuando lo dijo. Las mejillas de Mateo se pusieron rosadas. Se quedó mirando su puré de papas y comenzó a presionar su tenedor en ellas una y otra vez como si pudiera desaparecer dentro del plato. Sentí que se me cerraba la garganta tan rápido que apenas podía tragar. Quería ponerme de pie. Quería decir: mi hijo está sentado justo aquí. Pero no lo hice. Porque en ese preciso momento, con todos aplaudiendo por una mentira, entendí lo que Rodrigo estaba haciendo. No solo estaba anunciando un restaurante, estaba marcando territorio. Y mi hijo era a quien él siempre elegía para pisotear. Sonreí porque había pasado la mayor parte de mi vida aprendiendo a sonreír a pesar de todo. Corté mi pavo. Tomé un sorbo de agua. Y no dije nada. No en la mesa. No en ese momento. Soy Enrique. Tenía 39 años en ese momento. Vivía 20 minutos de la casa de mis padres en una pequeña casa de 2 habitaciones en la colonia Narvarte que siempre olía ligeramente a vendas para las manos y detergente para la ropa. Entrenaba boxeo para ganarme la vida, no del tipo glamoroso. Entrenaba a adolescentes que necesitaban un lugar donde poner su ira. Entrenaba a mujeres que querían sentirse seguras caminando hacia sus autos. Entrenaba a hombres mayores que necesitaban una razón para no beber todas las noches. Dirigía clases temprano por la mañana. Yo mismo trapeaba mis pisos. Yo mismo pegaba mis sacos pesados cuando se rompían. Mateo tenía 8 años. Era pequeño para su edad, callado y educado. Alineaba sus lápices por color. Le encantaba dibujar menús en trozos de papel, como pequeñas listas de comidas que inventaba. Todavía llamaba a mi gimnasio, el lugar de trabajo de papá, como si fuera una sola palabra. Su madre no estaba presente.
Esa es la manera más limpia de decirlo sin abrir otra herida completa. Habíamos sido él y yo durante años. A mi familia le encantaba hablar sobre lo difícil que debía ser eso. Luego se daban la vuelta y trataban a Mateo como si fuera un invitado que se había quedado demasiado tiempo. Rodrigo, por otro lado, siempre era el personaje principal. Si les preguntabas a mis padres, Rodrigo tenía potencial. Si me preguntabas a mí, Rodrigo tenía un patrón. Aparecía con grandes ideas y los bolsillos vacíos. Y de alguna manera, yo terminaba siendo el que tapaba los agujeros mientras todos lo llamaban ayudar a la familia. Empezó con cosas pequeñas: ¿puedes prestarme 4.000 pesos hasta el viernes? Luego fue: mi seguro del auto está a punto de vencer. Después: estoy atrasado con el alquiler solo este mes. Mis padres siempre estaban involucrados como un equipo de relevos pasando la culpa. Mi madre me llamaba con esa voz suave que usaba cuando quería algo. Enrique, cariño, Rodrigo está estresado. Lo está intentando. Ya sabes cómo se pone. Mi padre era más directo: tú eres el responsable. ¿Él te necesita? Yo era el responsable. Así que pagaba. Enviaba dinero a través de aplicaciones. Escribía cheques. Cubría una factura y me decía a mí mismo que era temporal. Hubo un año en que pagué el plan de teléfono de Rodrigo, el pago de su camioneta y su curso de negocios porque dijo que estaba aprendiendo administración. Ese curso resultó ser un seminario de fin de semana en un hotel con donas gratis. Cuando Mateo tenía 5 años, todavía tenía una cuenta conjunta con mi madre porque, años antes, ella me había ayudado a abrir una cuando apenas sobrevivía. Ella la llamaba nuestro colchón familiar. Lo que realmente era un embudo. Cada vez que mis padres necesitaban un poco de ayuda, salía de esa cuenta. Cada vez que Rodrigo solo necesitaba un impulso, salía de esa cuenta. Yo era el que ponía el dinero. Ellos eran los que sacaban la comodidad. Y todo el tiempo, actuaban como si yo tuviera suerte de ser incluido. Mateo notaba más de lo que decía. Notaba que en la casa de la abuela había fotos enmarcadas de los otros nietos en el pasillo, y ninguna de él. Notaba que los hijos de Rodrigo tenían fiestas de cumpleaños ruidosas en casa de mis padres, mientras que Mateo recibía un pastel de supermercado con un «feliz cumpleaños» escrito torcidamente. Notaba que mi madre decía: «dale un abrazo a la abuela», a los otros niños, pero con Mateo decía: «oh, es tímido», como si fuera un defecto. Me seguía diciendo a mí mismo que las cosas se equilibrarían. Me decía que Rodrigo maduraría. Me decía que mis padres se ablandarían. Me decía que la abuela veía la verdad, porque la abuela siempre lo hacía. La abuela era la única que alguna vez miró a Rodrigo a los ojos y le dijo: «deja de mentir». Ella era la única que alguna vez puso su mano sobre la cabeza de Mateo y dijo: «eres un buen niño». Cuando ella se enfermó, yo fui el que la llevó a las citas médicas. No porque fuera un santo, sino porque Rodrigo no podía faltar al trabajo, lo cual era una forma educada de decir que no tenía un trabajo estable. Era porque mis padres estaban demasiado abrumados, lo cual era una forma educada de decir que estaban cansados y era más fácil si yo me encargaba. Llevé a la abuela a quimioterapia. Me sentaba en las salas de espera con una bolsa de pretzels y el horario de mi gimnasio en mi teléfono. Pagué por una rampa en su puerta trasera cuando empezó a usar un andador. Ni siquiera se lo dije a nadie al principio, simplemente lo hice. Y la ayudé con el papeleo porque sus manos temblaban. Así fue como descubrí por accidente que la abuela había estado lidiando con el desastre de Rodrigo durante años. Había estados de cuenta bancarios viejos con cargos por sobregiro circulados con pluma. Había notas en los márgenes, pequeños recordatorios enojados para ella misma: Rodrigo tomó 40.000 pesos de nuevo. La firma se veía mal. Necesito bloquear los cheques. El último año de su vida, comenzó a guardar su talonario de cheques en una lata en el congelador. No es una broma. En el congelador. Porque sabía que Rodrigo no buscaría allí. Ese era el tipo de potencial que tenía mi hermano. Un mes antes de que la abuela falleciera, me pidió que fuera a verla solo. Sin Mateo, sin padres, solo yo. Se sentó a la mesa de su cocina envuelta en una manta y deslizó un sobre hacia mí. «No te pido que lo abras ahora», dijo. «Pero te pido que escuches.
Escuché. Ella dijo, tu hermano intentará algo. No sé qué, pero lo hará. Dijo, tu madre llorará. Tu padre gritará. Te dirán que lo arregles. Buscó mi mano y sus dedos se sentían como papel. Luego dijo, no dejes que usen a Mateo para atraerte de nuevo. Mis ojos ardieron. Asentí porque no podía hablar. Ann luego dijo la frase, nunca lo olvidé. Te dejé lo que te dejé porque tú ya pagas por todos. Te estoy dando la oportunidad de detenerte. No supe a qué se refería hasta después del funeral. La lectura del testamento fue en una oficina sencilla con paredes de color beige y un tazón de mentas que nadie tocó. Rodrigo llegó tarde, oliendo a colonia como si fuera a una cita. Mi madre se secó los ojos todo el tiempo. Mi padre estaba sentado rígido, con la mandíbula apretada. Mateo se sentó a mi lado balanceando los pies, agarrando un pequeño auto de juguete. El abogado se aclaró la garganta y comenzó a revisar el documento. Hubo pequeños regalos. Algunos primos recibieron 100.000 pesos. Mi tía recibió las joyas de la abuela. Luego llegó a Rodrigo. Hizo una pausa como si ya supiera que se pondría ruidoso. A mi nieto, Rodrigo, leyó, le dejo 0 pesos. Rodrigo se rió al principio, como si fuera una broma. Luego el abogado continuó, a mi nieto, Enrique, le dejo 17.800.000 pesos. Mi madre hizo un sonido de asfixia. La cabeza de mi padre se levantó de golpe. El rostro de Rodrigo se quedó en blanco, luego rojo, luego se retorció como si lo hubieran abofeteado. El abogado sostuvo una carta aparte. También hay una nota. La leyó en voz alta. Para Enrique, ayuda a tu hermano si alguna vez madura. Esa habitación se quedó en silencio de la peor manera. Los ojos de Rodrigo se fijaron en los míos como si quisiera saltar sobre la mesa. Mi madre susurró, ella no quiso decir eso. Mi padre dijo, eso no está bien. Y yo me senté allí con la manita cálida de Mateo en la mía y entendí exactamente lo que la abuela quería decir. No me dio dinero porque confiara en que yo sería generoso, me dio dinero porque confiaba en que finalmente diría que no. Después de ese día, la historia de mi familia cambió. En su versión, la abuela había perdido el juicio al final. En su versión, Rodrigo fue robado. En su versión, yo tuve suerte, y la suerte significaba que les debía a todos. Mi madre comenzó a llamar a la herencia, dinero familiar, como si fuera una olla de pozole que todos compartíamos. Rodrigo comenzó a soltar comentarios de inmediato, vaya, la abuela realmente se portó bien contigo, o, entonces, ¿qué vas a hacer por la familia? Mi padre ni siquiera fingió. Dijo, sabes que tienes que ayudar a tu hermano ahora. La abuela lo puso por escrito. Dijo eso como una orden, no como una petición, ni siquiera como una discusión. Y ahí es donde el verdadero patrón se mostró, porque no era solo que quisieran que yo ayudara, era que se sentían con el derecho de decidir qué significaba ayuda. Para ellos, ayuda significaba que yo financiara la vida de Rodrigo mientras mi hijo seguía siendo empujado al borde de cada habitación. Rodrigo vino a mi gimnasio una mañana, se apoyó en el mostrador principal como si fuera el dueño del lugar y dijo, escucha, no estoy pidiendo mucha lana. Siempre empezaba de esa manera. Luego dijo, necesito 2 millones de pesos. Realmente me reí porque pensé que estaba bromeando conmigo. Él no me devolvió la risa. Dijo, la remodelación del restaurante, equipo, depósito del contrato de arrendamiento. ¿Lo recuperarás? Le pregunté, ¿de qué ingresos? Él dijo, del restaurante, obviamente. Le dije, ¿tienes un plan de negocios? Se encogió de hombros. Tengo una visión. Esa palabra, visión, como si yo debiera aplaudir. Le dije que no. No en voz alta, no dramáticamente. Simplemente no. Su sonrisa desapareció. Se acercó más y bajó la voz. ¿Sabes lo que escribió la abuela?, dijo. Ayuda a tu hermano. Lo miré y le dije, cuando madures. Me miró como si no supiera qué hacer con un límite que no venía acompañado de un sermón. Luego hizo lo que siempre hacía, me pasó por alto. Fue con mis padres, y mis padres vinieron a mí.
Mi madre lloró por teléfono. Mi padre apareció en mi gimnasio y me acorraló cerca de los sacos pesados mientras los adolescentes fingían no escuchar. Estás avergonzando a tu hermano, dijo. Me limpié el sudor de las manos y dije, no lo voy a financiar. El rostro de mi padre se tensó. Dijo, entonces estás eligiendo la feria por encima de la familia. No respondí a eso porque finalmente entendí la verdad, ellos habían estado eligiendo el dinero por encima de mí durante años. Simplemente lo llamaban familia. Eso me trae de vuelta a la cena de Navidad. Rodrigo estaba parado en el comedor de mis padres afirmando que la abuela le había dejado 2 millones de pesos. Todos aplaudieron como si estuvieran en una inauguración. Mateo estaba allí sentado, pequeño y callado, viendo a mi hermano repartir gorros de chef como si fueran símbolos de estatus. Sonreí. No dije nada, porque Rodrigo no solo mintió con una cifra específica, un número limpio y confiado. El tipo de número que usas cuando crees que puedes respaldarlo. Y tuve un presentimiento en mi estómago de que él creía que lo había respaldado. Después del postre, mientras los adultos se dirigían a la sala, Mateo se quedó en la mesa, trazando el borde del servilletero de la abuela. Le pregunté si estaba bien. Asintió demasiado rápido. Luego dijo, al tío Rodrigo no le gustó. No fue una pregunta, fue una conclusión. Tragué saliva y dije, eso no es culpa tuya. Mateo se encogió de hombros como si ya supiera que los adultos no arreglaban las cosas. Luego dijo, la abuela sí me quería. Eso casi me rompe, porque la abuela ya no estaba aquí y yo todavía dejaba que ellos hicieran sentir a mi hijo como si necesitara permiso para existir. Me llevé a Mateo a casa temprano. Les dije a mis padres que le dolía el estómago. Eso fue más fácil que decir la verdad. En el auto, Mateo miró por la ventana todo el camino, callado, con los hombros encogidos. Cuando llegamos a casa, se fue directo a su habitación. Me quedé en mi cocina mirando el refrigerador donde Mateo había pegado una de las viejas recetas escritas a mano de la abuela que yo le había copiado. Sándwich de queso a la parrilla. Pero hazlo con amor, decía en su letra temblorosa. Respiré profundo, tomé mi teléfono e hice lo único que había estado evitando porque sabía que haría explotar a toda mi familia. Llamé al licenciado Treviño. A la mañana siguiente, me senté en una oficina pequeña de nuevo, pero esta vez no era de color beige y educada, era práctica. El licenciado Treviño deslizó documentos a través de su escritorio como si hubiera estado esperando a que yo me pusiera al día. Me alegro de que haya venido, dijo. Le conté lo que Rodrigo dijo en la cena de Navidad, las palabras exactas, la cifra exacta. El licenciado Treviño no se vio sorprendido. Asintió una vez y dijo, tenemos que hablar sobre una solicitud que llegó hace 2 semanas. Giró su pantalla hacia mí. Había un documento con el nombre de la abuela, una solicitud para una distribución anticipada de la herencia por 2 millones de pesos. Se me cayó el alma a los pies. El licenciado Treviño señaló la firma. ¿Reconoce esto?, preguntó. La miré fijamente. Parecía la firma de la abuela si entornabas los ojos. Pero la firma de la abuela tenía un cierto tambaleo al final, un pequeño lazo que siempre hacía incluso cuando le temblaban las manos. Esta no tenía el lazo. Esta parecía como si alguien hubiera dibujado su nombre tal como lo recordaba. No dije nada por un momento porque podía sentir el calor subiendo detrás de mis ojos. Luego pregunté, ¿esto se procesó? El licenciado Treviño dijo, lo marcamos. Lo retuvimos. Quería que usted lo viera. Hizo una pausa y luego dijo suavemente, Enrique, esto es falsificación. Se me enfriaron las manos. Pensé en la abuela escondiendo su talonario de cheques en el congelador. Pensé en ella diciéndome, él intentará algo. Tragué saliva y pregunté, ¿qué pasa ahora? El licenciado Treviño dijo, eso depende de lo que usted quiera hacer. Miré el papel de nuevo. Luego pensé en Mateo en la mesa de Navidad, presionando su tenedor en el puré de papas como si no mereciera levantar la vista. Pensé en Rodrigo diciendo, familia de verdad. Y algo se asentó en mí. No fue rabia, ni drama, solo claridad. Dije, quiero denunciarlo. El licenciado Treviño asintió como si también hubiera esperado eso. Me entregó una tarjeta y dijo,
Aquí tiene el contacto de la detective asignada a casos de fraude de herencias en su delegación. Si quiere hacer esto, hágalo de forma limpia. Así que lo hice. Ese fue mi límite. Un movimiento financiero limpio. No un discurso, no una amenaza, una denuncia. Esa tarde, me senté frente a una detective en una pequeña oficina de la delegación que olía a café quemado. Traje los documentos. Traje copias de las antiguas firmas de la abuela de cheques que escribió a la compañía de luz. Traje la nota que ella me había escrito. No añadí drama. No exageré. Simplemente dije la verdad. La detective, una mujer de ojos cansados y un moño impecable, estudió las páginas. Luego dijo, ¿su hermano ha tenido acceso a los papeles de ella? Me reí una vez sin humor. Dije, él tuvo acceso a toda su vida. Ella asintió lentamente y dijo, está bien, nosotros nos encargaremos desde aquí. Me hizo firmar una declaración. La firmé con calma. Mi mano no tembló. Salí de la delegación, me senté en mi auto y miré el volante durante un minuto completo antes de arrancar el motor. Luego fui a buscar a Mateo a la escuela como si fuera un día normal, porque para él, necesitaba ser normal. Por una vez, no iba a hacer que mi hijo cargara con el desastre de mi familia. Las consecuencias comenzaron a las pocas horas, como si alguien hubiera golpeado un nido de avispas. Mi madre llamó primero. No respondió. Me envió un mensaje de texto, llámame. Es urgente. Luego mi padre, luego Rodrigo, luego mi tía, luego un primo con el que apenas hablaba. Para la cena, mi teléfono era un ladrillo parpadeante de llamadas perdidas. Le di de comer a Mateo macarrones con queso, de los que vienen en caja porque no tenía energía para cocinar. Se sentó en el mostrador en calcetines, dibujando otro menú en un trozo de papel. Escribió, especiales de la abuela, en la parte superior. Lo observé por un segundo y sentí que se me cerraba el pecho de nuevo. Pero esta vez, no era impotencia, era determinación. Después de que Mateo se fue a la cama, finalmente revisé un mensaje de voz. Era mi padre. Su voz era baja y furiosa. ¿Qué hiciste?, dijo. Tu madre está llorando. Rodrigo dice que estás tratando de arruinar su futuro. Llámame ahora mismo. Luego el mensaje de voz de mi madre, un llanto suave, luego enojo por debajo. Enrique, por favor, dijo. Estás llevando esto demasiado lejos. Es tu hermano. Se supone que debes ayudarlo. No dijo, falsificó él la firma de la abuela. No dijo, ¿es esto cierto? No dijo, siento que Mateo haya salido herido. Ella dijo, se supone que debes ayudar. Eso es lo que siempre decían. Como si mi papel fuera un servicio público, como si yo fuera una función. Al día siguiente, Rodrigo apareció en mi gimnasio. Entró durante una clase de principiantes mientras yo sostenía las almohadillas para un niño que finalmente estaba aprendiendo a mantener las manos arriba. A Rodrigo no le importó. Caminó directo al tapete como si las reglas no se aplicaran a él. Se acercó y siseó, ¿es una broma? La policía por la feria de la familia. Bajé las manos, le dije al niño que se tomara un descanso para beber agua y me acerqué a Rodrigo para que nadie más pudiera escuchar. Le dije, falsificaste su firma. Los ojos de Rodrigo parpadearon solo una vez, como si su cerebro hiciera las cuentas y se diera cuenta de que yo lo sabía. Luego hizo lo que siempre hacía cuando se veía acorralado, intentó usar su encanto para salir del apuro. Dijo, iba a devolverlo. Lo miré fijamente. Añadió, tienes casi 18 millones, Enrique. Vamos. Ahí estaba. No fue negación, ni remordimiento, solo derecho. Dije con calma, no vuelvas aquí de nuevo. Su rostro se retorció. ¿Realmente vas a hacer esto?, espetó. ¿Frente a tu hijo? Y esa fue la parte que hizo que mis manos se cerraran en puños, aunque no las levanté, porque él siempre usaba a Mateo como un escudo, como una ficha de negociación. Me incliné y dije, cállate. Tú ya lo hiciste frente a mi hijo en la cena de Navidad. La boca de Rodrigo se abrió y luego se cerró. Retrocedió como si quisiera gritar, pero no quería testigos. Así que hizo lo que mi familia siempre hacía,
se fue y me convirtió en el villano en otro lugar. Durante las siguientes 2 semanas, mis padres intentaron de todo. Mi madre apareció en mi casa con una cacerola como si estuviéramos jugando a las casitas. No la dejé entrar. Se quedó en mi porche y susurró, solo arréglalo. Solo dale lo que necesita y haz que esto se detenga. Mi padre envió un mensaje de texto largo sobre la lealtad y la sangre. Rodrigo envió mensajes que oscilaban entre la rabia y la tristeza fingida. Un día era, estás muerto para mí. Al día siguiente era, no puedo creer que hagas esto cuando finalmente lo estoy intentando. Mi tía llamó y dijo, tu abuela no querría esto. Casi me río porque la abuela literalmente me había advertido que esto pasaría. Mateo comenzó a tener problemas para dormir. No porque supiera los detalles, yo no se los conté, pero los niños sienten la tensión como el clima. Una noche, entró en mi habitación arrastrando su manta y dijo, ¿estamos en problemas? Lo acerqué a mí y le dije, no. Él dijo, el tío Rodrigo está enojado. Tragué saliva y dije, el tío Rodrigo tomó decisiones. Eso no es culpa tuya. Mateo asintió como si quisiera creerme. Luego susurró, la abuela también estaría enojada. Y yo dije, sí, lo estaría. 3 semanas después de la cena de Navidad, ocurrió la gran inauguración de Rodrigo. Alquiló un local pequeño en una plaza comercial cerca de la carretera, el tipo de lugar que solía ser una tienda de sándwiches, luego un salón de uñas, y luego se quedó vacío con un letrero desteñido de, se alquila. Le puso un nombre nuevo, algo dramático con la palabra, cocina. Mis padres actuaban como si fuera la segunda llegada de Cristo. Mi madre me envió un mensaje esa mañana, hoy es un gran día. No seas cruel. Mi padre escribió, si apareces, pórtate bien. No respondí. No iba a pelear, ni a regodearme. No quería a Mateo cerca de ese lugar. Pero sí pasé por allí manejando. No porque quisiera venganza, sino porque una parte de mí todavía no podía creer que mi hermano fijara una fecha de inauguración cuando había una investigación activa por fraude. Se sentía como ver a alguien construir una casa sobre arena y actuar sorprendido ante la marea. Estacioné al otro lado del lote, lo suficientemente lejos para que nadie notara mi auto. El restaurante tenía globos atados a la barandilla. Había una pequeña alfombra roja que llegaba hasta la puerta como si estuviera inaugurando el estreno de una película. Mi madre estaba afuera con un vestido que probablemente había comprado solo para esto. Mi padre estaba estrechando manos con la gente como si fuera el dueño del lugar. Rodrigo estaba cerca de la entrada sonriendo, abrazando a alguien, interpretando el papel. Y le reconozco esto, se veía feliz. Se veía como un hombre que realmente creía que podía fingir su camino hacia una nueva vida. Entonces 2 patrullas de policía entraron al estacionamiento. Sin exceso de velocidad, sin sirenas, solo constantes, seguras. Se estacionaron justo enfrente. La sonrisa de Rodrigo flaqueó. La mano de mi madre fue a su pecho. Mi padre dio un paso adelante como si pudiera detener el mundo con su autoridad. Un oficial bajó, luego otro. Caminaron hacia la entrada y le preguntaron a Rodrigo su nombre. Vi que los hombros de Rodrigo se tensaron. Intentó reír. Intentó hacer ese encogimiento de hombros encantador, pero el oficial no sonrió. Sacó unos papeles. El rostro de Rodrigo cambió. No era enojo todavía, era miedo. El tipo de miedo que aparece cuando te das cuenta de que la historia que contaste no va a funcionar. La gente comenzó a susurrar. Los teléfonos salieron. Mi madre decía algo demasiado rápido, demasiado agudo, como si hablando lo suficiente pudiera cubrirlo. Mi padre parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Rodrigo intentó retroceder hacia adentro. El oficial lo siguió. Luego otro oficial se movió hacia un lado como si hubieran hecho esto 100 veces. Y allí mismo, bajo la pancarta de su gran inauguración, frente a todos los que lo habían aplaudido en la cena de Navidad, mi hermano fue esposado. No sentí alegría. No me sentí triunfante. Me sentí cansado. Y sentí una extraña y silenciosa tristeza de que mi familia hubiera pasado tanto tiempo protegiendo a un hombre que le robaría a una mujer moribunda y aún así exigiría aplausos.
Mi madre se dio la vuelta y miró a su alrededor frenéticamente, como si esperara verme, como si esperara que yo saltara y lo arreglara. Me quedé quieto. Observé por un momento más, luego puse mi auto en marcha y me fui. Esa noche, mi teléfono explotó de nuevo. Mi madre llamó sollozando. Mi padre dejó un mensaje de voz que eran principalmente gritos. La esposa de Rodrigo me envió una serie de insultos y luego, de alguna manera, una súplica: esto es culpa tuya, luego, por favor, diles que se detengan. Como si yo hubiera invocado a la policía por despecho en lugar de denunciar un delito. Mi tía envió un mensaje que decía: ¿cómo pudiste humillar a tu madre de esta manera? Eso me afectó durante unos 2 segundos. Luego recordé el rostro de Mateo en la cena de Navidad. Recordé a mi hermano diciendo: familia de verdad. Y escribí una frase de vuelta al chat grupal, aquel del que me habían silenciado durante años: no financiaré a una familia de la que mi hijo no forma parte. Luego apagué mi teléfono. Las verdaderas consecuencias no fueron solo legales, fueron personales. Mis padres no vinieron en semanas después de eso. Ni con cacerolas, ni con discursos. Estaban avergonzados. Y en mi familia, la vergüenza importaba más que el daño. El restaurante de Rodrigo nunca abrió. Los globos se quedaron atados a la barandilla hasta que se desinflaron. Alguien quitó la pancarta después de un par de días, probablemente el dueño del local. Mi madre intentó una vez más, un mes después, deslizarse de nuevo en mi vida como si nada hubiera pasado. Apareció en mi gimnasio durante 1 hora tranquila, sosteniendo una bolsa con el nombre de Mateo. Adentro había un gorro de chef, uno mejor que los rojos baratos, y un pequeño cuaderno que decía: diario de recetas. Ella sonrió como si lo hubiera solucionado, como si esto fuera un arreglo. Miré la bolsa y sentí que algo se endurecía en mí. No con crueldad, simplemente terminado. Le dije: ¿viste cómo lo dejaban fuera? La sonrisa de mi madre vaciló. Susurró: Rodrigo estaba emocionado. No se trataba de Mateo. Asentí una vez. Ese es el problema, dije. Ella comenzó a llorar, un llanto silencioso, controlado. Luego dijo la frase que había escuchado toda mi vida: somos familia. La miré a los ojos y dije: la familia no me usa como billetera ni trata a mi hijo como algo secundario. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado, pero no levanté la voz. Le devolví la bolsa. Dije: llévatela. Su boca se abrió. Añadí, con calma: no puedes volver a comprarlo con un gorro.